Hola y bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy vamos a estar viendo el Reading 1 de la Session 1 de Quantitative Method. Primero que nada les quiero agradecer a todos por los comentarios que estuve recibiendo estos días. Mi intención con estos videos y con este curso es ayudarlos y que les sea más fácil poder avanzar con los diferentes tópicos. Y ya con que les sea de utilidad para mí ya me deja conforme. Así que agradecido con todos los comentarios que estuve recibiendo. Bueno, ¿qué vamos a ver primero? Son los Learning Outcome Statement, LOS, lo que se conoce. Es lo básico que necesita el candidato para poder comprender o es lo esperado que el candidato sepa en este reading, ¿sí? Que no va a salir de lo que le estuve comentando en el video anterior. Entender cómo se puede comprender la tasa de interés, la podemos ver como una tasa requerida para la inversión, como una tasa de descuento o como un costo de oportunidad. Ver la diferencia entre tasa nominal y tasa real y las diferentes primas que podemos tener en las tasas de interés, que es la risk-free, que son las tasas con riesgo, ¿no? Que es el Effective Annual Rate o la tasa efectiva anual, cómo la frecuencia de capitalización afecta a esta tasa y qué es el valor presente y qué es el valor futuro y los diferentes Skyflow. Ya con eso podemos decir que Reading 1 está completado. Parece bastante simple o bastante básico, pero es fundamental. Les puedo asegurar que si no comprenden estos tópicos, luego se puede llegar a dificultar con temas más complejos. Antes de seguir avanzando, le quiero comentar las dos calculadoras que permite el CFA. No nos podemos presentar con cualquier calculadora. Son las únicas dos permitidas, son las que les comento ahí. La que yo recomiendo es la primera, la Texas Instrument, pero hay dos modalidades. La que yo recomiendo es la que dice Plus Professional, que es la que está en imagen. Tiene un montón de funcionalidades, es bastante intuitivo el uso, hasta incluso hay funciones que no llegué ni a utilizar en los exámenes, es muy completa. Lo que le dejo abajo son los acrónimos de las diferentes funciones y sobre todo lo que vamos a estar viendo hoy, ¿sí? Entonces, yo en los ejemplos les puse estas connotaciones, entonces para que sepan de qué estamos hablando, se los dejo ahí en detalle. ¿Qué vamos a ver primero? Algo muy simple, ¿sí? La diferencia entre interés simple e interés compuesto. Esto estoy seguro que ya lo habrán visto en otro lado. Pero bueno, es importante entenderlo. La fórmula es flujo multiplicado 1 más la tasa y la diferencia está en que la tasa de interés simple, el periodo multiplica la tasa y en el compuesto el periodo está elevado. ¿Qué es básicamente o cuál es la diferencia? Es que el compuesto genera interés sobre el interés. Fíjense que hay una unidad monetaria de diferencia entre ambas metodologías. ¿Por qué? Porque en la segunda parte eh, obtengo un peso más por la capitalización del interés generado en el periodo 1. ¿Sí? Esto es muy simple. Incluso ahí tuve un error. Fíjense que en el periodo 2, en la parte de interés compuesto, dice 110 multiplicado por 10 y puse 21, sería 11, para que el total a recibir sea 121. ¿Sí? Pero es ese 11, esa unidad monetaria en exceso es porque se capitalizan esos 10 y esos 10 generan interés nuevamente. Y ahí en el gráfico se puede ver de manera bien simple cómo el interés simple es lineal y el interés compuesto es exponencial. O sea, en un periodo corto de tiempo no se nota tanto la diferencia, pero en un periodo largo es mucha la diferencia. Un ejercicio muy básico es el multiplicar. Si yo pongo un centavo y eso lo voy multiplicando todos los días, finalizado al 10.º año, tenemos un monto muy grande. Eso porque voy capitalizando y voy componiendo el capital, ¿sí? Concepto simple, fácil, pero importante entenderlo. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué es el valor presente y qué es el valor futuro? Cuando hablamos de valor presente, quiere decir que estamos
descontando. Fíjense que ahí le pongo discounting. Y cuando estamos hablando de valor futuro, estamos componiendo. Ahí le pongo compounding. Lo que cambia es si divido o multiplico. Si estoy descontando al flujo, yo lo voy a dividir, ¿sí?, por la tasa de interés y se va a utilizar interés compuesto, ¿sí? El interés simple no se va a utilizar. Generalmente vamos a utilizar siempre interés compuesto. En cambio, si yo quiero obtener el valor futuro, lo que tengo que hacer aquí es multiplicarlo, ¿sí? Básicamente lo que estoy haciendo es lo que grafico ahí abajo. Valor presente, tengo un monto en un periodo de tiempo, digámosle un año, y quiero saber hoy en día cuánto equivale ese monto para hacerlo comparable, ¿sí? Yo tengo dos inversiones diferentes y una dura un año y otra dura 2 años, yo no puedo comparar los montos que voy a recibir en esos periodos de tiempo, sino que los tengo que traer a valor presente y recién ahí los puedo comparar, porque no, como les comenté en el video anterior, el principio del valor tiempo del dinero nos dice que no puede ser comparables flujos que están diferenciados en el tiempo. Entonces ahí les dejo un ejemplo muy básico de descontar 100 unidades monetarias en un año, ¿sí? Y les dejé los acrónimos de la calculadora para que se vayan acostumbrando, ¿sí? ¿Qué hay que hacer en la calculadora? Básicamente tenemos que poner en n un periodo, en la tasa de interés tenemos que poner el valor total, no en porcentaje, o sea, no 0,10, sino 10. En valor presente lo tenemos que dejar vacío porque es el dato que nosotros queremos calcular. En valor futuro tenemos que poner 100 porque es el monto que vamos a obtener finalizado el periodo. Y lo que es PMT, que sería los intereses o los flujos que yo voy recibiendo durante ese periodo, en este caso va a ser cero porque no hay flujo, es decir, hay una única suma en el futuro. Y después tenemos que apretar el botón de calcular. Y eso lo hace directamente la calculadora. Esto quiere decir que yo no me tengo que aprender las fórmulas. Mi recomendación es que las estudien a las fórmulas, las entiendan, pero para el día del examen y para resolver los ejercicios van a usar las funciones de la calculadora. Esto es una ventaja y es una desventaja. La ventaja es que van a ir mucho más rápido, todo es mucho más rápido su uso de la calculadora y hasta incluso es un más, o sea, lo tienen que usar sí o sí la calculadora porque si no, no le da el tiempo, sobre todo cuando hay muchos flujos, lo tienen que ir metiendo en la calculadora para no hacerlo a mano, pero la desventaja es que a veces me olvido qué hay por detrás y es importante entender qué hay por detrás, cómo es la fórmula y qué es lo que estoy haciendo. Porque hay muchas veces o casos que son complejos y por ahí no es tan simple como estos dos que les estoy mostrando. Entonces tengo que entender qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que me están pidiendo, ¿sí? Y el segundo ejemplo es lo mismo, pero en vez de traerlo a valor presente, lo estamos llevando a valor futuro, ¿sí? Esto es la diferencia entre present value y future value, y lo que es descuento o capitalización. Ahora ya entramos más a lo que es tasa de interés. Lo primero que tienen que entender que es real risk free y nominal risk free, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre tasa nominal y tasa real? Es la tasa de inflación. Esto es importantísimo y sobre todo entender esto nos sirve para invertir en mercados emergentes. Si están en Argentina, estoy muy seguro que en estos días, en 2024, en noviembre de 2024, por si alguien lo ve en un futuro, estuvieron escuchando o estuvieron viendo qué convenía invertir, en este caso en LECAPS o invertir en CERS, que son dos instrumentos en Argentina, uno a tasa fija y otro a tasa que ajusta por inflación. Y ahí lo que tenía que ver para poder yo determinar qué me convenía es ver la break-even inflation. ¿Qué es la break-even inflation? Que ya lo vamos a ver más adelante. Es esa tasa de inflación esperada por el mercado. Básicamente están despejando lo que dice expected inflation rate.
Si yo, esa tasa que despejo es más o menos lo que yo espero como inflación, me va a dar lo mismo posicionarme en tasa fija o en tasa, eh, perdón, en tasa nominal o en tasa que ajusta por inflación. Por el simple hecho de que la inflación esperada me, me equivale a eh, ambas tasas de interés. Entonces, estos conceptos, esos dos conceptos son claves, entender la diferencia entre nominal y real. Otros conceptos claves son los tipos de riesgo que podemos llegar a tener dentro de las tasas de interés. Recién estábamos hablando risk-free, tasa libre de riesgo, no hay riesgo alguno. Esto a veces queda muy sobre lo académico dentro de la academia, porque en la realidad no es que hay una tasa libre de riesgo. La que se asume es la tasa de Estados Unidos, que es libre de riesgo, pero no está exenta de ningún riesgo realmente. Eh, Se toma en consenso esa tasa, pero no quiere decir que no haya ningún riesgo. ¿Cuáles son los riesgos que podemos encontrar dentro de las tasas de interés? Bueno, riesgo de default, que es el riesgo de incumplimiento, es decir, que la otra parte no nos devuelva el capital que nosotros invertimos. El riesgo de liquidez, básicamente es yo invierto y después nunca puedo salir, entonces si necesito el dinero o si pasó algún evento que hace que los precios de los bonos caigan mucho y no pueda salir, voy a terminar perdiendo mucho, salvo que llegue a maturity y no haya default, ¿sí? En ese caso yo cobraré la plata, pero mientras tanto no pude salir de la inversión y ese es un riesgo muy grande. Y el riesgo de maturity quiere decir el terminal rate o el TER premium, es decir, no es lo mismo invertir a 30 años que invertir a un mes. Hay un riesgo diferencial ahí. Yo a un mes puedo llegar a hacer una proyección de lo que puede llegar a pasar. A 30 años no tengo ni idea qué puede llegar a pasar. Entonces, esos tres tipos de riesgo podemos encontrar en una tasa de interés. Por lo tanto, la tasa requerida de inversión a un activo financiero va a estar compuesta de la nominal risk free, que es real risk free más las tasas de inflación, más el default risk, liquidity risk y maturity risk. ¿Sí? Eso es todo lo que conforma a lo que el inversor va a requerir como retorno a una inversión. Ahora vamos a ver qué es la Effective Annual Rate. Es la tasa efectiva anual. Es decir, finalizado un año, ¿qué rendimiento obtuve? Rendimiento real. Fíjense que ahí les dejo la fórmula, que es 1 más periodic rate elevado a la m menos 1. ¿Sí? ¿Qué es el periodic rate? Es la tasa nominal anual dividida por el periodo. Esto quiere decir, por ejemplo, ahí en el ejemplo que le estoy poniendo, si yo quiero ver una tasa anualizada, pero que capitaliza trimestralmente, ¿cuántos trimestres hay en el año? 4. Entonces, a la tasa anual la tengo que dividir por 4 y hago 1 más la tasa dividido 4 elevado a la 4 menos 1. Y eso da la tasa efectiva. Fíjense que la tasa efectiva anual es mayor que la tasa nominal. Esto va a pasar siempre, incluso si capitalizo con mayor frecuencia, obtendré una tasa mayor. ¿Sí? Básicamente por esto de componer, voy generando interés sobre el interés y voy aumentando mi rendimiento final. Esto seguramente después haga un video más específico y más corto exclusivamente de ejercicios con diferentes periodos para poder calcular o entender de manera rápida cómo es el cálculo. Esto suele salir en este reading. ¿Sí? Las preguntas sobre este reading suelen ser mucho sobre esto, pasar de una tasa a otra. Y por último, lo que vamos a ver en este video son los tipos de cash flow que podemos llegar a tener. El más simple es el de suma única en un periodo, ¿sí? Que es el que vimos en los ejemplos cuando veíamos valor futuro y valor presente.
Otro es el de anualidades, son flujos constantes, o sea, de la misma frecuencia y de la misma cuantía, pero acá tenemos dos distinciones, los que son ordinarios o los que son adelantados. Los que son ordinarios yo le voy a cobrar ese flujo finalizado el periodo. Pensemos, inicia el año, invierto, llega el 31 de diciembre, cobro y ahí voy a obtener el rendimiento. El adelantado, yo lo que voy a hacer es cobrarlo previamente, ¿sí? La única diferencia es que tiene un descuento más. Voy a poner un ejemplo. Nosotros el periodo cero, si vamos a la tasa de anualidad ahí en el ejemplo que le estoy poniendo, en el periodo cero vamos a cobrar un cupón, por ejemplo. Cobraríamos el cupón. El año 1 cobraríamos otro cupón. El año 2 cobraríamos el último cupón. Y en el año 3 ya no cobraríamos cupones, pero cobraríamos el principal. El principal se dice el valor nominal del bono, ¿sí? Por ejemplo, eso quiere decir que yo estoy cobrando cupones de manera adelantada, ¿sí? O flujos de manera adelantada. Otro puede ser que en vez del principal al finalizar el periodo, no hay principal y solamente cobro los cash flow en el periodo 0. O sea, 0, 1 y 2. En el periodo 3 ya no cobro más nada, ¿sí? Están descontados una vez más que el ordinario. Después lo que tenemos son los cash flows que no se repiten. Ahí yo pongo que se repiten en frecuencia, pero que no se repiten en la cuantía. Puede ser que no se repitan en la frecuencia, pero sí en la cuantía, o puede ser que ni siquiera se repitan en la frecuencia y ni siquiera se repitan en la cuantía, ¿sí? Eso va a depender mucho de los casos. Básicamente, la diferencia que tenemos en el último es que no podemos, hay fórmulas que simplifican el cálculo si son flujos constantes o incluso en la calculadora, como les mostré antes, si son flujos constantes yo lo podría calcular de manera simple. Cuando son flujos que no se repiten, yo tengo que ir descontándolo por periodos, porque en ningún momento se van repitiendo. Lo puedo hacer flujo por flujo, pero en la calculadora hay una metodología, hay una forma de cargar los diferentes flujos, cargar la tasa de interés y descontarlos todo de manera automática, ¿sí? Mi recomendación aquí es lo mismo que dije anteriormente. Para practicar, para iniciar y para comenzar la práctica, yo les recomiendo que lo hagan a mano, para entender lo que están haciendo. Una vez que ya están con una práctica suficiente, ahí les recomiendo que lo hagan con la calculadora y el día del examen lo van a tener que hacer con la calculadora por tema de velocidad. Pero primero háganlo todo a mano, ¿sí? En este caso sería descontando flujo por flujo con la fórmula que vimos al principio. Y el último tipo de flujo que podemos ver es el de perpetuidad. ¿Qué quiere decir perpetuidad? Yo invierto un monto y lo que voy a cobrar son intereses sobre ese monto, ¿sí? Acá generalmente son los seguros, ¿sí? Que uno va cobrando. Por ejemplo, puedo poner un monto y una vez que yo me jubilo, voy cobrando durante el periodo de mi jubilación intereses, ¿sí? Entonces es como una forma de obtener flujos durante la jubilación, ¿sí? Lo único que voy a cobrar son los flujos, por eso ahí pongo PMT dividido la tasa de interés. Eso me calcula el valor presente, ¿sí? De esa anualidad. Por ejemplo, un caso que pueden tener, esto lo van a ver mucho en el nivel 3. Se habla mucho de este tema de seguros y anualidades y perpetuidades. Tengo un cliente que quiere cobrar de manera mensual, cuando una vez que se jubile, X cantidad de monto. Y yo le tengo que recomendar cuánto es lo que tiene que invertir para recibir ese monto. Bueno, yo sé lo que quiere cobrar, que sería el PMT, es decir, los flujos o los cupones o los intereses que va a ir cobrando, y lo tengo que descontar, traerlo a valor presente. Lo divido por la tasa, no uno más la tasa, sino solamente la tasa. Y con eso calculo el valor que yo debería depositar
para poder cobrar esos intereses. Así que bueno, con esto ya cubrimos el reading 1. Un reading muy simple pero fundamental de entenderlos. Les recomiendo que dediquen gran parte, si hubo algún tema que no lo hayan visto, que no quedó muy claro, estudienlo, revísenlo, pero le puedo asegurar, de Reading 1 no hay mucho más para ver. Así que con esto hemos cubrido todo. Habiendo llegado hasta aquí, quiero volver a agradecerles por los comentarios y por el feedback que estuve recibiendo estos días. Obviamente, ante cualquier comentario y ante cualquier recomendación o cosa que necesiten que veamos, algo particular, me escriben, vuelvo a decir, ahí están mis redes sociales, tanto Twitter como LinkedIn. Me dicen, lo vemos, o lo dejan en los comentarios, voy a tratar de mirarlos. Y si hay algo que se repite, como digo siempre, voy a tratar de hacer algo especial para responder esa duda. Así que bueno, les pido que por favor le pongan un me gusta, se suscriban y me sigan en mis redes, que es algo fundamental para que yo pueda seguir haciendo estos videos y, y lo único que me queda es volver a repetirles que muchas gracias. Esto es para ayudarlos a ustedes, así que si es de utilidad, yo ya me quedo contento. Muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo video.